De regreso con más, así se Noticias más temprano y doy la bienvenida aquí al estudio al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Sabido, con quien vamos a platicar de este tema interesante que ya hemos estado teniendo una plática antes de iniciar y por supuesto de entrar al aire. Presidente, bienvenido, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Y pues sí, como bien señalaba, hoy traemos a un tema importantísimo, Claro. necesario hablar de él, sobre todo en atención que el pasado domingo 26 se conmemora el Día Internacional, el Día de las Naciones Unidas, en apoyo a las víctimas de tortura. Un día que se ha instituido por la Organización de las Naciones Unidas para hacer visible esta problemática, este flagelo, este delito y que a la vez Claro. constituye una violación a derechos humanos que ocurre en todo el mundo. Así es. Comentábamos un poquito antes de entrar al aire, presidente, es que existen diversos tipos de tortura, ¿no? No solamente la tortura física, pero coméntenos al respecto. Sí, claro. Mira, a nivel internacional existe una convención sustentada o suscrita, o más bien conformada por la Organización de las Naciones Unidas, a la cual se han adicionado distintos países, entre ellos México. Una convención de Naciones Unidas en contra de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esto ha dado pie que en nuestro país exista una ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esta propia convención y esta ley definen lo que es tortura y podríamos entender que la tortura es cualquier acto, ¿sí?, que se perpetúa o que se inflige de manera intencionada en contra de una persona y que le genera un dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o psicológico, con una finalidad, que es la de obtener información, de obtener una confesión o de castigar a una persona por un hecho que haya cometido o que se presuma que ha cometido, o también se da cuando existe algún acto o intimidación hacia esa persona o algún acto de discriminación. Estos dolores o sufrimientos graves que se infligen a las personas son cometidos por funcionarios públicos o por cualquier persona que desempeñe un servicio público y que se haga con instigado o con consentimiento o con aquiescencia del servidor público. Entonces, esta definición nos da tres elementos principales. Una, que es el hecho, que es el Claro. generar un dolor o sufrimiento grave, que puede ser, como bien decía, físico o psicológico. Dos, que tiene que buscar un fin, que puede ser la confesión, la obtención de información, un castigo, un menoscabo de la personalidad, un acto de discriminación. Y tres, que tiene que ser cometido por un funcionario público o por cualquier persona que desempeñe un servicio público y que haya existido pues una instigación o una autorización o aquiescencia de algún servidor público. Así es, sobre todo hay que tratar de definir bien esto, ¿no, presidente? Porque es un tema muy delicado del cual se habla, que pues bueno, en muchas ocasiones lo comentamos también, ¿no? No es muy común el escuchar, están torturando a una persona o fue torturado. Sin embargo, nos comentaba igual que ante este tema que es tan importante, se realizó un evento también de esta magnitud en el cual se tocó este tema. Claro, desde luego, y creo que ahí sí quisiera mencionar, ¿no? Y ayer lo platicábamos en el evento que teníamos, muchas veces no se habla de la tortura, Claro. sin embargo, desafortunadamente es una práctica que existe comúnmente en todo el mundo, nuestro país no es la excepción, y en nuestra entidad, pues el punto es buscar los mecanismos para evitar que se cometan actos de tortura. En efecto, a nivel nacional existe un mecanismo nacional de prevención de la tortura que depende de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se conforma desde el 2007 y que se fortalece precisamente a raíz de esta reforma legislativa donde se genera esta Ley General contra la Tortura en 2017. Este mecanismo básicamente tiene la finalidad de generar acciones de prevención,
pero también cuando advierten que existen casos de tortura, se interponen las denuncias correspondientes o las quejas correspondientes a las instancias pertinentes y se le da seguimiento para que esos casos puedan ser investigados. Nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán conocemos de estos casos, tenemos casos reportados en los que se manifiestan actos de tortura, actos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y también actos que únicamente constituyen lesiones. Hemos estado generando esta vinculación con el mecanismo nacional para poder incidir en las autoridades. El evento que realizamos ayer fue una clausura de un curso de capacitación al personal de la comisión y que lo estamos queriendo hacer extensivo a las demás autoridades. El día de ayer estuvieron personas, hicimos un ciclo de conferencias donde estuvieron personas de diversas instituciones, sobre todo de seguridad pública, de los centros penitenciarios, de los albergues, de los refugios, de instituciones educativas, de colegios de profesionales, porque queremos que la sociedad conozca sobre esta problemática, que déjame decirte que además de ser un delito, Claro. también es una violación grave de derechos humanos. Así es, igual comentábamos, ¿no? Este tipo de acciones, las torturas pueden presentarse en cualquier lugar, presidente. Y algo importante también es que la gente vaya y lo denuncie, porque muchos no saben que pueden denunciar, pueden acercarse a la comisión, porque sí es un delito, podríamos decir. Desde luego, la tortura puede cometerse, tenemos la concepción de que únicamente se comete por parte de las corporaciones policíacas, Sí. o en los centros de detención, o en los centros de internamiento, en los cerezos. Sin embargo, la tortura se puede cometer en cualquier espacio público. Puede cometerse de acuerdo a la Ley General contra la Tortura, incluso en hospitales psiquiátricos, en distintos espacios públicos. Así es, sin duda alguna esto pues también hay que tener en cuenta todo esto porque hay diversas características también que generan de los cuales podemos saber que se está teniendo este tipo de torturas, ¿no? Sí, desde luego, existe, además de la Convención contra la Tortura, también se emitió un protocolo facultativo para efecto de poder determinar y tener una metodología para investigar los casos de tortura. Entonces, sí es un trabajo pues, muy arduo y muy interesante que hay que realizar, porque, sobre todo cuando hablamos de tortura psicológica, ¿no? Claro. La tortura física pues, es visible, o sea, nosotros podemos darnos cuenta con solo ver a la persona si fue objeto de un maltratamiento, de alguna afectación a su integridad física, pero cuando hablamos de una tortura psicológica, esto es difícil de poder percibir por medio de los sentidos. Para eso son nuestros protocolos, para eso se deben realizar distintos dictámenes. Se habla de la existencia de un protocolo denominado Protocolo de Estambul, que está integrado por dictámenes médicos, psicológicos y jurídicos. Y estos protocolos se practican en las personas vivas que han sido objeto de tortura. Cuando las personas, incluso a las personas que han fallecido y que han sido objeto de tortura, también existe un protocolo, el protocolo de Minnesota, que también se practica para determinar si esa persona pudo o no haber sido objeto de tortura y si su muerte se pudo o no haber derivado de un acto de tortura. Pues ahí está interesante este tema y como siempre, presidente, todo lo que platicamos durante estas semanas, hay que tener en cuenta esta situación y sobre todo también denunciar ante estos hechos. Miguel Sabido, presidente de la CODEI, gracias por habernos acompañado esta mañana. Al contrario, muchas gracias. Nos vemos la otra semana por acá. Claro que sí, gracias. Vamos ahora de nueva cuenta con Fátima.